Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este estudio de la vida. Vamos a tener la oportunidad de avanzar en un capítulo más en esta noche. Espero que hayamos ido aprendiendo poco a poco, eh, que podamos tener mentes abiertas para estar dispuestos a recibir nueva información y si la validamos en la fuente, si la validamos del método correcto que Dios nos enseña, pues entonces la iremos creyendo. O, sin embargo, podemos también tener la opción de desecharla y seguir con nuestros conceptos errados que hemos mantenido porque pues así lo creemos y así lo aseveramos en nuestra manera de creer. Bien, entonces vamos en el día de hoy a orar para dar inicio a nuestro estudio. Querido Dios, amoroso Padre, Señor nuestro, Creador de todas las cosas, Señor, en esta noche acudimos a ti porque tú eres la fuente, nosotros canales que aunque obstruidos, anhelamos tener la identidad correcta para poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En esta noche, una vez más, Señor, queremos aprender, porque al aprender podremos ser libres cada día más. Ayúdanos, Señor, a poner delante de ti todas nuestras dudas, todas nuestras incapacidades para que en tu gracia y tu amor podamos ser más que vencedores y poderosos en tu sabiduría, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que estemos dispuestos a cooperar juntos para poder crecer y poder heredar la vida eterna. Y no solo eso, sino poder ayudar a otros a que conozcan la verdad que nos hace libres. Acompáñanos en amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, estimados, vamos a continuar. Entonces, hoy llegamos al capítulo 4. Esto cada día se pone más interesante. eh, em, Se pone más interesante en el sentido de que se nos va expandiendo un poco más la, eh, la imagen de lo que teníamos, el conocimiento, y obviamente a través del libro vamos aperturando un poco más acerca del conocimiento y de lo que se pretende. El hombre más que materia es algo importante para analizar en esta noche. Así que avancemos. Las necesidades espirituales, amor, libertad, justicia, armonía, alegría, seguridad, etcétera, no pueden localizarse ni detectarse en ningún órgano de nuestro cuerpo. El cerebro no es capaz de procesar la libertad ni la alegría. Por eso, porque una cosa física nunca puede tener una necesidad espiritual, descubrimos que el hombre tiene un espíritu. Bien, esto siempre lo hemos creído, pero tal vez no de la manera como lo vamos a entender de aquí en adelante. Está claro hasta aquí que la materia no tiene necesidades espirituales. La materia tiene necesidades de química. Hagamos un pequeño recorderis de eso. La materia necesita la química que la encontramos en la comida, en el agua, en el oxígeno, en sí, en otras cosas que necesita el cuerpo. Ahora, en la parte espiritual, ya podemos hablar estos términos sin temor a nada, porque en la parte espiritual es donde se procesan las necesidades espirituales. El hígado no necesita amor, el cerebro no necesita libertad, un pie no necesita alegría, una mano no necesita armonía, porque es materia. Pero el espíritu del ser humano sí necesita este tipo de necesidades: amor, libertad, justicia, armonía, alegría, seguridad. Y habíamos dicho que el paquete que lo contiene todo se llama amor. El amor reúne todas estas necesidades. Si tenemos el amor, si nos llenamos de amor, entonces estaremos satisfechos en todas las necesidades que nuestro espíritu tiene. Sé que a algunos les parece un poco raro esto del espíritu, pero
No se afanen, poco a poco vamos a ir conociendo el desarrollo de la temática del libro y además lo vamos a ir respaldando con la Biblia y el espíritu de la profecía. Otra prueba de que el hombre tiene espíritu es la forma en que se satisfacen las necesidades físicas. Atención a esto, porque esto nos va a dar un poco de luz al respecto. El estómago nunca tiene la capacidad de ir al frigorífico por sí mismo por comida, o sea, a la nevera o al congelador que llamamos. Solo envía una señal a través del hambre y entonces el espíritu se encarga de darle al cuerpo lo que necesita. Y ustedes pueden decir, pero ¿cuál espíritu si yo soy el que voy a la nevera, yo soy el que voy a la cocina, yo soy el que voy al tarro del agua? Veamos, igual que una planta no puede ir a buscar agua por sí misma, sino que hay que acercarle el agua a la raíz para que la tome. Así el estómago debe depender de un espíritu para que se satisfaga su necesidad. Tomemos el ejemplo del árbol o de la planta de jardín, la que tenemos allí en la matera. La mata da señales de que necesita agua. ¿Cómo? Empieza a marchitarse, la tierra se seca y entonces un espíritu le lleva el agua. La mata no puede tomar el agua por sí misma. Ahora, ustedes dicen, ¿cuál espíritu? Si soy yo el que la riego todos los días. Pues obviamente, su cuerpo solo, mi cuerpo solo no podría ir porque es materia. Por eso necesitamos un espíritu en nosotros y por eso Dios nos dio un espíritu desde el comienzo. ¿Por qué? Porque somos seres vivos, seres racionales que tomamos decisiones. Una planta no toma decisiones, nosotros sí. Ahora volvamos al ejemplo que menciona el libro, el de ir a la nevera para tomar la comida que necesito o que se me antoja. El estómago manda la señal. ¿A dónde la manda? A la mente, al espíritu. Ahora, ¿quién decide ir a la nevera a tomar la comida? ¿El cuerpo? ¿Los pies se mueven solos? ¿Las manos se mueven solas? ¿O necesita de que se le dé una orden? ¿De dónde proviene esa orden? Obviamente del espíritu o de la mente del ser humano. Si no hay una orden, las manos no se mueven, los pies no se mueven. Así que caminamos por la obra del espíritu en nosotros, o, la obra del Espíritu obrando sobre el cuerpo. Es una interconexión, no vayamos a pensar que son separados cuerpo y espíritu. En el tema siguiente, en el capítulo siguiente, vamos a profundizar un poco más acerca de la interacción, interdependencia el uno del otro, porque separados no podrían existir como existen unidos en el ser que somos nosotros. Bien, no hablo más para no confundir y avancemos según lo que dice el libro. Dice, además, la negativa a comer demuestra que el hombre tiene un espíritu, porque una cosa física nunca podría renunciar a su necesidad. Claro, la planta necesita agua, la necesita. ¿Ella puede renunciar a ella y vivir sin agua? No. ¿Sin tierra? No. ¿Puede el computador renunciar a su necesidad de energía? No, porque de lo contrario eh, dejaría de funcionar, no cumpliría su función, su propósito. Pero como el espíritu toma la decisión de comer o no comer, el hombre puede renunciar a satisfacer su necesidad física. Interesante, atentos a esto. ¿Por qué? Porque alguno de ustedes ha dejado de comer aun cuando el estómago les ha pedido comida. El espíritu no puede ser obligado a obedecer la petición del cuerpo. Ahí está. ¿Alguno de ustedes ha ayunado? Y les pregunto, ¿ese día el cuerpo les pidió comida? ¿Les pidió bebida? Sí, porque el cuerpo
a su costumbre, a su rutina, Él va a pedir en el tiempo que es. Entonces, si estamos acostumbrados a desayunar a las 7, pues a las 7 el estómago ya segrega los jugos gástricos y todo lo que tiene que ver allí con la digestión. Al mediodía o a la 1 de la tarde, depende. Es un ritmo que lleva el cuerpo. Ahora, el estómago envía las señales, pero ¿quién decide si come o no? El espíritu. Ahora, el espíritu puede decir que sí, pero también puede decir que no. Y lo vemos en muchas personas. En nosotros lo hemos visto. Nosotros le decimos, no, hoy estoy de ayuno y aunque los intestinos se retuerzan por dentro, no vamos a comer porque andamos en otra misión, en otro propósito. Puede tomar la decisión de decir no cuando el cuerpo le pide comida a través de la sensación de hambre. Por lo tanto, solo un espíritu puede alimentar el cuerpo. Eso está más que claro. Para el hombre, las necesidades espirituales están por encima de las necesidades físicas. Recordemos, el cuerpo tiene necesidades físicas, el espíritu necesidades espirituales. El hombre puede renunciar a una necesidad física, como hambre, sed, calor, frío, bien. Pero no puede renunciar al propósito de la vida ni a las necesidades espirituales. Interesante esto. ¿Puedo renunciar a la felicidad? ¿Puedo renunciar al amor? ¿Puedo renunciar a la alegría? ¿Puedo renunciar a la seguridad? ¿Puedo renunciar a la armonía? No. Y algunos dicen, pero yo decidí ser feliz yo mismo o yo misma, sin esperar que otros me hagan felices. Bueno, son posturas, son posiciones. Alguien dice, puedo vivir sin amor. ¿Será posible eso? No, no es posible, porque muchas veces se renuncia a la vida por no estar satisfecho en lo espiritual. El ejemplo, ¿cuántos que le han dicho, ya no te amo, ya no quiero continuar contigo, hasta aquí se acabó, no va más la relación, dejaron de recibir amor y entonces ahora no les interesa vivir? Por consiguiente, se deprimen y al final llegan a un paso más allá que ustedes saben cuál es. Entonces, no podemos renunciar a nuestras necesidades espirituales porque fuimos creadas para ellas, creados para ellas. Bien, aunque no es físico ni visible, el espíritu conecta los dos hemisferios de nuestro cerebro. El espíritu dirige el cerebro. El cerebro no puede producir la corriente que necesita, sino que la energía la produce lo que piensa el espíritu. Es decir, la electricidad es producida por los pensamientos. Pero el espíritu tampoco puede existir por sí mismo. ¿Por qué? Porque la ley me dice que nada puede existir por sí mismo. Necesita una dependencia. Necesita cumplir la ley, tomar para poder dar. Y todo se aplica en todos los elementos, en todas las partes creadas. Bien, entonces aquí hay un gráfico donde nos permite ver un poco ilustrado acerca de lo que estamos hablando. La comunicación entre el espíritu y el cuerpo. Ahí está. En el tema siguiente lo vamos a comprobar un poco mejor. Y entonces, recordemos que los dos hemisferios están separados, cada uno tiene su corteza, pero sobre esta corteza eh, está situado o se asienta el espíritu. Ahí es donde se conecta el espíritu con el cuerpo y entonces el cuerpo funciona, reacciona porque recibe la electricidad que necesita. Ahora, hay algo muy interesante, el espíritu no puede ser obligado a obedecer. ¿Entendemos eso?
Por ejemplo, los que tienen hijos han mandado a sus hijos a hacer un oficio, una tarea, y ellos no la quieren hacer, y al final ustedes terminan obligándolos utilizando amenazas o inclusive los golpes. La pregunta es, ¿esa obediencia que realiza el muchacho o la muchacha es, eh, es voluntaria o es involuntaria? O sea, todas esas cosas que se hacen a la fuerza son involuntarias. O sea, lo hacen porque les toca, no porque lo deseen. Ahora, ¿el espíritu puede ser obligado? No. Lo hace porque hay una presión, pero si por él fuera posible, no se puede, no lo hace porque no se puede obligar. Ahora voy al punto, y esto lo entenderemos en otro capítulo, eh, que cuando le ponen un arma a alguien y le dice, dígame toda la verdad, eh, delate y tendrá beneficios, entonces el espíritu en su interior tiene que sopesar la información y decir, lo digo, no lo digo, me conviene, no me conviene, gano o pierdo, y entonces, si decide no hacerlo, así le peguen un tiro o le digan que lo que le digan no va a pasar, porque nada ni nadie nos puede obligar. Y esto, inclusive, eh, o sea, también apunta o concierne al diablo y también a nuestro mismo creador. Él nos formó de una manera que ni siquiera él puede obligarnos a hacer lo que él quiere, y tampoco el diablo. Así que no podemos estar buscando culpables porque somos responsables de nosotros mismos. Avancemos. Necesita amor. Perdón, perdón, me salté uno. Ah, sí. Sí, esto ya lo he leído. El espíritu dirige el cerebro. Bueno, aunque no es físico ni visible, el espíritu conecta los dos hemisferios de nuestro cerebro. Ahí habíamos quedado. El espíritu dirige el cerebro. El cerebro no puede producir la corriente que necesita, sino que la energía la produce lo que piensa el espíritu. Pero el espíritu tampoco puede existir por sí mismo. Sí, lo habíamos leído ya. Necesita amor el espíritu, lo cual es una información que la transforma en electricidad para el cerebro. Y eso lo veíamos en estos días, ¿no? Que hablábamos de cuando nos gustaba alguien y nos decían palabras bonitas, o hoy nos escriben algo bonito o nos dicen algo bonito, nos da un detalle la persona que nos interesa, y nos sentimos amados, y entonces hay corriente buena, y eso, mejor dicho, no nos duele una muela, como decimos aquí en Colombia. Nos ponemos al 100%. Cuando faltan impulsos eléctricos en el cerebro, el hombre está muerto. Ayer hablábamos un poco de eso, mi esposa comentó algo de eso también, lo que demuestra que sin espíritu el cuerpo humano no tiene ninguna capacidad. Nada físico puede crear su propia corriente. Así que vamos complementando esto. Estamos concluyendo muchas cosas. Sin espíritu no podríamos pensar. No tendríamos necesidades espirituales, no sentiríamos, veríamos, oleríamos, oiríamos, no tendríamos capacidad de razonar, no tendríamos responsabilidad, moralidad, espiritualidad, y no podríamos movernos. Entonces, esto es muy importante. Aquí hay un detalle, una curiosidad, pero es una realidad. ¿Con qué vemos? ¿Con qué olemos? ¿Olemos con la nariz? ¿Vemos con los ojos? ¿Oímos con los oídos? ¿O en realidad qué es lo que pasa? Lo que sucede es que la nariz es un conducto, es un canal, los ojos son un canal que toman información, los oídos toman información y la llevan a través de los diferentes nervios, lo vimos que como cables o como circuitos que están allí conectados ¿a dónde? Al cerebro.
Y entonces todo eso llega a la corteza cerebral y es allí donde el espíritu está y el espíritu interpreta la información que llega. Y esa información, la interpretación que le da el espíritu es lo que nosotros ahora decimos y me huele a un salteado, me huele a algo feo. Ahora, esa voz es de alguien que yo conozco. Esa silueta se me parece a alguien, pero es el espíritu el que lo interpreta. No son los ojos, no son los oídos, no es la nariz, no es el gusto, no son las manos, sino el espíritu, porque lo demás son apenas conductos, canales, que al final son materias, que obviamente están conectados para poder transferir información. El espíritu no es el resultado del cerebro, porque de una cosa física nunca puede salir una cosa espiritual. Ahí está. De una cosa física que nunca podrá salir una cosa espiritual. Por eso los palos, las piedras no pueden hablar, no pueden sentir, generar nada, producir. A veces alegamos. No sé si a usted les ha pasado que de pronto se tropiezan y terminan insultando la piedra. A veces algo los hace caer o algo le golpea y terminamos insultando la materia. No, nunca nos va a responder. Solo un espíritu reacciona. La materia no puede reaccionar por sí misma. Bien, ¿por qué los jóvenes y adolescentes están pendientes de sus teléfonos? Nos están hablando. ¿Buscan en el teléfono una necesidad física o espiritual? Es obvio que solo por necesidad espiritual pasan horas en las redes sociales. Necesitan alimento espiritual, pero la información que reciben a través de sus teléfonos no satisface sus necesidades y están cada vez más hambrientos de amor, aprecio y amistad. El comportamiento de los jóvenes demuestra que tienen un espíritu que tiene unas necesidades absolutas. Interesante esto. ¿Cuándo habíamos pensado que en el celular estamos buscando amor, atención, seguridad, armonía, alegría? ¿Nos satisface el celular? ¿Somos felices con el celular o simplemente estamos tomándonos una píldora para tener una sensación transitoria y olvidarme de la realidad de mis vacíos y de mis insatisfacciones? Muy, muy interesante. Pregunta a responder. ¿Cuáles son las necesidades espirituales del hombre? ¿Alguien? Amor, libertad, paz. Muy bien. Estamos muy, muy atentos. Segunda pregunta. Habíamos dicho que las necesidades espirituales son más de 100 y que están contenidas en el amor. Todas las que se puedan imaginar, todas las que nos haga falta, ahí están. Son más de 100. Segunda pregunta, y pueden participar. ¿Por qué las necesidades espirituales no pueden localizarse en el cerebro? ¿Alguien más? Que Porque en el cerebro no hay espíritu, o sea, es materia, no hay espíritu. el cerebro es materia y la materia no tiene necesidades espirituales. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Puede una cosa física tener una necesidad espiritual? Se las contesté. Así que eh, No, no, no puede. Nada, nada hay. Entonces,
Interesante, ¿por qué abrazamos los árboles? Porque nos dan disque energía, ¿cierto? ¿O será que buscamos amor de ellos? Es una, es un decir. Cuarta pregunta. ¿Quién toma la decisión de satisfacer las necesidades físicas? Uno que no haya El participado. espíritu. Gracias, Valerie. Vas volando. Cinco. ¿Por qué el hombre no puede renunciar a sus necesidades espirituales? A ver, ¿quién? Sencillamente porque no puede. ¿Por qué no puede? Me gustaría. Porque fue creado espiritualmente a imagen y semejanza de Dios. Sí, vamos a juntar las dos entonces. Y no puede porque fue creado con estas necesidades que son irrenunciables. No podemos vivir sin ellas. Y obviamente necesitamos satisfacerlas en Dios. Sexta. Porque son absolutas. Muy bien, eso faltaba, gracias. Qué buen equipo estamos conformando. Sexta, ¿por qué el cerebro no puede crear su propia corriente? Porque nada Que es, existe por sí mismo. Muy bien, Sí, porque es masa y necesita la fuente. muy bien. Excelente. Estamos, estamos, mejor dicho, avanzadísimos para el examen. Vamos bien, a ver si los exoneramos. Experiencia. Atentos. ¿Sabías que hasta los animales tienen un espíritu? Me di cuenta hace unos años cuando me fui 2 semanas a otro país y mi gato se quedó en casa. Estaba solo en ese momento, no teníamos otros gatos aparte de él. Mientras estaba de viaje, le pedí a un vecino que viniera a darle de comer, pero un día el vecino nos llamó para decirnos que el gato ya no quería comer y que estaba muy deprimido, casi desmayado. Oraba por encontrarlo vivo cuando llegara a casa. Cuando llegué a casa, por suerte el gato estaba vivo, a pesar de no haber comido en varios días. Solo estaba débil. Cuando me vio, corrió alegremente hacia mí para saludarme, como solía hacer cuando llegaba a casa. Como le había comprado comida especial para él en el viaje que hicimos, se la di y se la comió sin respirar. A partir de esa experiencia me di cuenta de que incluso los animales tienen necesidades espirituales y que la fuente de estas necesidades es el dueño. Interesante esto, ¿no? Nosotros suplimos las necesidades espirituales de los animales. ¿Ellos qué buscan? ¿Qué piden? ¿Qué están tomando de nosotros? Ya ustedes se van a dar cuenta de los que tienen animales. El animal está espiritualmente unido a su dueño y se alimenta de él con amor. Si el dueño se va de casa, el gato o cualquier animal empieza a autodestruirse, protestando. ¿Podría una madera, una piedra o una planta destruirse a sí misma? Evidentemente, no. Nosotros aquí tenemos plantas, jardín, pero también tenemos animales. Y nos damos cuenta cuando vamos a salir de viaje, es más, no necesitamos decirlo, y ellos ya perciben que nos vamos. Y si vieran unas escenas que ni se las cuento para que no se pongan tristes, pero le dan ganas a uno de no irse, porque ellos están conectados a uno, y ellos toman de uno, y como ven que la fuente se les va a ir, pues entran en tristeza. Y bueno, gracias a Dios, Dios ha provisto canales para que mientras no estamos, los puedan atender. Y ya se han ido acostumbrando a ellos y subsisten sin nosotros, pero sí hay caras y hay acciones que nos dejan ver que ellos tienen en realidad un espíritu. No, obviamente las necesidades espirituales de los animales no son tan
sofisticadas, podría decir yo, que las de nosotros, porque los animales, pues, no tienen algunas necesidades que nosotros sí tenemos. Por ejemplo, la justicia. Los animales no tienen necesidad de justicia, ellos, en cambio, nosotros sí. Pero se puede hablar después al respecto. Ah, bueno, aquí se habla, miren. Los animales tienen espíritu porque pueden renunciar a la necesidad física. No se puede forzar un animal, no se puede forzar su espíritu. Lo vemos muy a menudo. No se puede obligar a un gato a permanecer en un lugar determinado ni a comer. Necesita libertad, alegría y sobre todo amor. La necesidad espiritual no la puede abandonar, aunque acabe muriendo. Una cosa física no podría autodestruirse. Por eso está claro que incluso los animales tienen un espíritu. Y hemos visto hasta películas donde los animales prefieren morirse porque su dueño ya no está. Pastor, Renuncian a las preguntas al final. Ya vamos a terminar las intervenciones. Gracias. Entonces, hemos visto películas donde se renuncia a la vida por no estar las necesidades satisfechas. Las necesidades espirituales de los animales no son totalmente iguales a los de los humanos, porque algunas necesidades que nosotros tenemos, ellos no las tienen, como la necesidad de justicia, verdad, responsabilidad, paz, etcétera. ¿Le mentimos a los animales? Sí, y ellos no nos juzgan, ¿no? Pero las otras necesidades que tienen demuestra que tienen un espíritu. Así que el espíritu de los animales, pues no es, digámoslo así, en la misma dimensión que nuestro espíritu. Ahora vamos con el respaldo bíblico y del espíritu de profecía. Recuerden, para que no se les olvide sus preguntas, pueden anotarlas en el chat y mi esposita las va mencionando ahorita para responder. Dudas o preguntas, ¿no? Aquí vamos a ver que la influencia del espíritu sobre el cuerpo. Lo encontramos allí en Primera de Samuel. Primera de Samuel hablando de eh, Ana, capítulo 1, se me pasó colocarle. Su rival la afligía constantemente para humillarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así sucedía año tras año cada vez que ella subía a la casa del Señor. La otra la afligía de la misma manera, la humillaba. Entonces Ana se ponía a llorar. ¿Y qué? Y no quería comer. ¿Por qué Ana no quería comer? Porque estaba triste, angustiada, afligida. Pero el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué estás triste? Mire, ¿no valgo yo para ti más que 10 hijos? Ana versículo 18. Ahí lean la historia allí para que se contextualicen. Ana le dijo entonces, después de que el sacerdote allí le dice, vaya, vaya tranquila porque Dios ha escuchado su oración, entonces Ana le dice al sacerdote, no al esposo, le dice, que tu servidora pueda gozar siempre de tu favor. Le dice a Dios a través del sacerdote, dice, luego la mujer se fue por su camino, comió algo y cambió de semblante. Ay, la tristeza, la angustia que tenía se le acabó. Y entonces, ahora empezó a comer y se puso el semblante mucho mejor. ¿Cómo funcionan las cosas? Otro, muy conocido, Salmo 109. Quienes conocen este salmo es un salmo donde David derrama su ira, su rabia, su enojo y quiere hasta matar al que se le atravesó, al que le hizo el daño. Pero miren lo que dice el versículo 22. Porque yo estoy afligido y necesitado. ¿Cómo estaba afligido y necesitado? Y mi corazón está herido dentro de mí. ¿Cómo estaba David? Herido. Le habían herido porque había confiado en los seres humanos y lo habían traicionado. Y ahora dice, me voy como la sombra cuando declina.
soy sacudido como langosta. Estaba débil. Dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por la falta de gordura. Débil, flaco. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Aquí dice que David no comió. Dice que ayunó. ¿Sería que este ayuno era espiritual? ¿O no había podido comer por la rabia, la ira, el enojo que tenía? Pues obviamente su triste estaba, su espíritu estaba airado, lleno de angustia. Estaba afligido de todo, pasa en este salmo, léanselo. Pero él no había comido. ¿Por qué? Y se había enflaquecido, llevaba días sin comer por la rabia que tenía. ¿Quién predomina? Ahora les pregunto, ¿el estómago le pedía comida o no le pedía comida? Por supuesto que sí, pero ¿quién manda a quién? Lo vemos en el caso de Moisés, ayunó 40 días. En el caso de Jesús, ayunó 40 días. ¿Quién predominaba sobre quién? ¿El cuerpo pedía? Claro que sí. Cuando Jesús sale del ayuno estaba flaco, porque el cuerpo necesita química y se consumió la química. Pero el espíritu había dicho, no, comida no, 40 días necesitamos para fortalecer la parte espiritual. Ahora miremos esto. Eclesiastés 3:21, el aporte bíblico. Pues ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Mire, aquí comprobamos que los animales también tienen espíritu y el ser humano también. Génesis 7:15 dice, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida, refiriéndose a los animales. El espíritu de profecía dice, querida, usted tiene una imaginación enfermiza. ¿Qué tenía esta muchacha o esta mujer? Una imaginación enfermiza, un espíritu enfermo. Y deshonra a Dios al permitir que sus sentimientos controlen completamente su razón y su juicio. Tiene una voluntad decidida y como consecuencia la mente reacciona sobre el cuerpo. ¿Quién manda a quién? Desequilibra la circulación y congestiona ciertos órganos. Usted está sacrificando su salud en aras de sus sentimientos. Está claro que quién gobierna a quién, el espíritu o la mente al cuerpo. Otra. Los que entienden debidamente las leyes de la salud se dejan dirigir por los buenos principios. Evitan los extremos y no incurren en la licencia ni en la restricción. Escogen su alimento no meramente para agradar al paladar, sino para reconstruir el cuerpo. Procuran conservar todas sus facultades en la mejor condición posible para prestar el mayor servicio a Dios y a los hombres. Y escuchen, saben someter su apetito, el estómago, a la razón y la conciencia. ¿Quién predomina sobre quién? Y son recompensados con la salud del cuerpo y la mente. Porque si el cuerpo está saludable, la mente va a poder estar bien porque tiene cómo trabajar. Vamos terminando. Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Interesante, ¿no? Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, la parte física, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. ¿El cuerpo debe someterse a qué? A la mente, al espíritu. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa, formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de 1000 cuerdas. Pero ¿quién manda a quién? ¿Quién controla a quién? El espíritu al cuerpo, no el cuerpo al espíritu. Bien, estimados y estimadas,
Esta ha sido la exposición de esta noche del libro, de la Biblia y del espíritu de profecía para que profundizáramos un poco este tema. Así que a partir de este momento damos eh, la apertura a las preguntas, a las inquietudes, dudas y aportes también. Bueno, vamos a empezar por lo que han escrito aquí en el chat. Mm, Uno de los primeros mensajes dice, a mí se me dificultan los términos química, energía, espíritu. No consigo diferenciarlos mucho. ujú. Materia, química, energía, espíritu. Bien, gracias por su comentario, pregunta. Em, Materia y química somos nosotros. Todo lo que se puede palpar está hecho de química y se denomina materia. Contienen átomos, contienen células y eso se denomina materia, elementos químicos, que están compuestos de elementos químicos. Y la energía solo puede provenir, pues Dios es la fuente de energía, pero el espíritu es el que produce esa energía, acordémonos aquí, la energía eléctrica que necesita el cuerpo, ese chispazo que necesita para funcionar. En el siguiente tema nos vamos a dar cuenta un poco cómo fue que Dios hizo esa conexión. Así que la invito o lo invito para que esté presente mañana en el tema 5 y 6. Mañana tocaremos dos temas. Siguiente pregunta. Espíritu, ¿Mm? espíritu. ¿Por qué el cerebro, ah, por qué el cerebro no puede producir su propia corriente? Que no le quedó claro. ¿Ya alguien lo respondió? Porque la ley dice que nada puede funcionar por sí mismo. Así que necesita energía del exterior. No hay nada que produzca su propia energía. Solo Dios. Todo lo creado fue creado con esa dependencia. Debe depender de algo externo a él para poder subsistir. Aún los mismos ángeles dependen de la energía que viene de Dios, del poder. Que a veces utilizamos energía y parece nueva era y algunos dicen, no, eso parece espiritismo, no, del poder que proviene de Dios. Podemos deducir entonces que el espíritu es el que da la orden al cuerpo. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Muy buena pregunta. La vamos respondiendo. Si el espíritu enferma, si ¿cómo es? Me confundí, me distraje. Podemos deducir entonces que el espíritu es el que le da la orden al cuerpo. Ajá, Entonces, ¿por qué nos enfermamos? muy bien. El cuerpo anuncia y dice lo que hay en el espíritu. Así que usted ya puede ir sacando sus propias deducciones, pero no me quiero adelantar porque el libro trae todo eso. ¿Se puede generar codependencia con los animales? ¿Y cómo aconsejar a alguien que está sufriendo porque ha perdido su mascota y no es cristiano? Bueno, los invito a seguir en la temática porque se me están adelantando con las preguntas. Pero recordemos que ¿qué buscamos en los animales? ¿Qué buscamos en las personas? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Ahora, Amor. cuando no entiendo cómo funciono, cómo Dios me creó, cuál es mi estructura, cuál es mi propósito, pues simplemente yo vivo en un engaño, en una vida que desconozco, pero que creo que es buena y que es lo mejor, y entonces me vuelvo codependiente de todo. Somos codependientes, nuestra naturaleza, nuestra identidad, mm,
falsa, nos hace ser codependientes de todo menos de Dios. Otra pregunta. ¿Qué tenemos cuando no tenemos el Espíritu de Dios? Tenemos otra pregunta para responder en el transcurso. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos el Espíritu de Dios, pues tenemos el Espíritu nuestro. ¿Y cuál es el Espíritu nuestro? Uno que ha sido engañado, uno que vive en una identidad falsa y que por esa identidad falsa estamos conectados a otro ser que no es Dios. Pero lo vamos a ir conociendo, así que para eso vino Cristo, para restaurarnos y sacarnos de esa falsa identidad que tenemos y poder estar conectados con el Espíritu correcto, que es el de nuestro Creador. Eh, no se pierdan los temas de mañana, ahí hablaremos de las diferencias de los espíritus, el espíritu Dios y el espíritu creado. Entonces, ¿el Espíritu no está en nosotros? Eso es falso, porque si no estuviera en nosotros, no tendríamos vida. Por eso, no se pierdan el tema de mañana. Me explica la parte donde dijo que Dios nos diseñó de una forma que ni Él mismo nos podía obligar a hacer la voluntad de Él. Ujú, ¿O entendí mal? Tengo entendido que Él nunca nos obliga, pero sí sí, tiene la capacitación de hacerlo, pero sí tiene la capacitación de hacerlo, pero no lo hace. ajá. Bien, no voy a contestarla porque el libro lo va a mencionar, pero puedo decirle, si Dios pudiera controlar nuestros pensamientos, ¿por qué Lucifer pensó de la manera en que pensó y estamos como estamos? Si Dios le hubiese podido coaccionar o impedirle que pensara, controlarlo como tal. ¿Por qué si no es mi cerebro quien piensa, sino el espíritu, me llegan malos pensamientos? Bien, el cerebro, recordemos que es un órgano, así que los pensamientos se generan en el espíritu y ya vamos a saber por qué y ¿Cómo es la relación? cuál es la relación de espíritu-cerebro. Cerebro. No se lo pierdan. Bien, me gusta que estén preguntando y estén ansiosos por conocer y van a ver respuestas en el camino, en el estudio. Se tratará la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu que Dios nos dio y con el cual funcionamos. Sí, claro, tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, seguiremos en nuestro Confusión. propio espíritu. Y obviamente, cuando hablo de nuestro propio espíritu, es el espíritu engañado. Siempre vamos a tener un espíritu, porque el Espíritu Santo es diferente a nuestro espíritu. Y recordemos que el espíritu es la mente. En el estudio que les dije que les iba a compartir acerca de, que está ahí, que ya lo presenté alguna vez, ahí hablo de la mente, espíritu, corazón y otras connotaciones que el Antiguo Testamento le da a la capacidad intelectual del ser humano, que se encuentra en un lugar para los profetas, para los hebreos, hablar de corazón, hablar de mente, hablar de espíritu, hablar de aliento, de soplo, hablar de alma en el sentido que era donde se encontraba la capacidad intelectual del ser humano, era igual porque le dan la misma importancia y la misma validez. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O vamos cerrando? Bien, siendo... Ah, bueno, alguien abrió el micrófono. Levanten la mano, recuerden, para poderles... Pero ahí hay un iPhone que quiere hablar. No sé si El iPhone no puede hablar. de paso, sí, el iPhone no habla. Solo un espíritu puede hablar. ¿Hay un espíritu atrás de ese iPhone? Debes verlo porque activó el micrófono. El iPhone solo no puede.
¿Sí? Adelante. Bueno, entonces, Preguntas. muchas gracias. Espero que si hay dudas, vayan al Señor en oración, no conjeturen, no concluyan y busquen al Señor. Ojalá no dependan de otros seres humanos, sino de Dios. Lo que yo les he expuesto, lo expongo con el mayor cariño y amor, pero no quiero que me crean a mí, quiero que le crean a Dios, que ustedes vayan a la fuente. Pero para podérselo transmitir a ustedes, yo tuve que creerlo y hacerlo mío y obviamente experimentarlo en mí. Así que le estoy compartiendo algo que he analizado, que he ido practicando y que he visto la veracidad delante de la Biblia, del Espíritu y profecía, de la naturaleza y sobre todo los resultados en mí como ser humano, que cada día quiero dejar esta naturaleza mala y empezar por la gracia de Dios, como Él me lo ha prometido, a tener una naturaleza de victoria y de santidad que en Cristo Jesús puedo tener. Así que es mi anhelo y mi oración que cada uno de ustedes puedan crecer cada día más en sabiduría y en conocimiento como lo desea Dios. Les invito entonces a orar. Querido Dios, amado Padre, gracias te damos por este día, por este recorrido bonito en esta noche de aprendizaje y queremos, Señor, someternos a ti voluntariamente, porque tú no eres un Dios em, que usa la fuerza para que te sirvan, para que te amen, no, sino que nos llamas, nos inquietas, nos presenta tu verdad y nosotros decidimos si queremos o no queremos. Gracias Espíritu Santo porque estás dispuesto siempre a hacernos tuyos y si nosotros queremos. Queremos esa cooperación, eh, pues tú la quieres, Señor. Ahora queremos corresponder para cooperar juntos, Señor, y poder salir de este estado y ayudar a otros para que puedan salir del estado en que nos encontramos, en el engaño en que hemos nacido y que por tu gracia, amor y poder podemos ser nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque nos estás guiando y porque si queremos, nos harás libres y salvos para siempre. En tu nombre, Jesús, lo pedimos todo, que cada oyente y cada participante en esta noche pueda continuar siendo bendecido por tu poder y tu amor. En ti, Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Bien, muchas Amén. gracias. Vamos a terminar ahora.